Buenos días. Bueno, seguimos con el tema de Hebreos. Es una de las cartas de la Biblia, fue una de las que tardó en aceptarse como escrita por un apóstol o un ayudante de apóstol, y entonces vamos a la próxima vez a ver quién es el autor y quién podría ser Lucas, que muchos consideraban que era gentil. Vamos a mirar entonces este tema. Canon, ¿qué es? Primero, definimos. Esto quiere decir qué libros se consideraron que pertenecían a escritores que habían estado con Jesucristo o ayudantes que habían estado con los apóstoles. Y entonces eso, canon, es una vara de medir, es una vara. Y con esa vara se medía, ahora vamos a ver qué cosas, ¿no? Así que lo que constituye tu Biblia se llama canon. Estos son los libros que están dentro de tu Biblia y esto es justamente lo que estamos tratando de ver. Los del Antiguo Testamento se definen en el siglo IV junto con el Nuevo. ¿Qué iglesia había ya en el siglo IV? Acuérdense que en el 325 un grupo de cristianos sale por asociación con Constantino, el emperador, a formar lo que va a ser después la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, el cristianismo empieza con Cristo, pero en el 325 hay un solo grupo que se divide, que después es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Siglo IV estamos hablando. Y la ortodoxa oriental, también ahí cerca de casi el 400, también tenían definido los 39 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo. Vamos a mirar un poquito más. Miren ustedes algo interesante. La Iglesia Católica, recién con la Reforma Protestante en el 1546, discute nuevamente este tema y quedan los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos. Esto es como armar el metro patrón, algo que va a estar estipulado para el resto de todo el catolicismo y en este caso la Iglesia Ortodoxa Oriental no pertenecía, estaban divididas. Acuérdense que está Oriente y Occidente. Muy bien, en el Concilio de Trento es esta reforma. Ahora, ellos solamente agregan unos libros llamados deuterocanónicos, que son de otro canon, quiere decir. Y eso lo hacen cuando Lutero, saliendo del catolicismo, protestaba diciendo: ¿en dónde se basan ustedes para rezarle a los santos? ¿De dónde sacan eso? Si no está en la Biblia. Entonces, en ese periodo se aceptaron los libros de Tobías, Judith, Macabeos, que muchos de esos temas con los Macabeos es histórico. Los libros de Macabeos son históricos. Pero ahí es donde se aceptan esos libros que nosotros llamamos apócrifos y ellos llamaron deuterocanónicos en ese momento. Ahora, la Iglesia de Inglaterra y los calvinistas ingleses en el 1563 publican unos 39 artículos en un concilio con el cual se quedan con estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y en Inglaterra, en 1647, se hace una confesión de fe para aprobar esos libros, los que tenemos hoy. ¿Está bien? Pero miren que estamos hablando ya de 1600. Seguimos. Observen ahora cómo Jerónimo, que escribió la verdad hebrea, dice que los mismos libros que tenía la Biblia hebrea estaban aceptados. Estamos hablando de Jerónimo, segundo siglo. Así que los libros para nosotros son 39, pero para los judíos son 24. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Samuel, Reyes y Crónicas forman un solo libro cada uno. Es decir, Primera y Segunda Samuel es un libro, Primera y Segunda Reyes un libro, Crónicas un libro. Y entonces de esa manera, Esdras y Nehemías también son un libro, entonces llegan a tener 24 y nosotros 39, porque los tenemos separados, pero es lo mismo.
Recuerden que en el año 250 a.C., esto es todo historia, en Alejandría se traduce todos los libros del hebreo al griego. Estamos hablando 250 años antes de Cristo aproximadamente. Bueno, vamos a ver cómo se va armando esto del canon. Ireneo, que nace en el 140 y muere en el 202, menciona 21 libros que serían los que están también en el Nuevo Testamento. Después, ¿cuáles no estaban en ese momento? Filemón, porque era una carta personal de Pablo, Hebreos, Santiago, Segunda Pedro, Tercera Juan y Judas. Esos libros no estaban todavía aceptados, estamos hablando del año 200, pero no porque no estaban aceptados por todos, se usaban en las iglesias, pero Ireneo solo cita 21. Después aparece Orígenes en el comienzo del siglo III. Él dice que ya estaban usando esos 27 libros del Nuevo Testamento. Así que estamos hablando en el tercer siglo. Así que había disputas solamente sobre la canonicidad de Hebreos. Es decir, ¿tenemos que aceptar Hebreos? Porque la verdad que es de la palabra de Dios, pero hay cosas medias raras, como por ejemplo que la salvación se pierde. Y eso era lo que generaba el problema o la resistencia. Lo mismo con otros libros que ustedes ahí tienen, como Santiago, Pedro y Juan. Bien, los estudiosos cristianos dicen que cuando estos obispos y concilios estaban definiendo este tema, no era algo nuevo, sino que estaban ratificando lo que las iglesias usaban. ¿Está bien? Esto es como una junta médica que se decide por, vamos a usar la amoxicilina, y todos los médicos en el hospital, lo primero que le dan a una persona con un problema respiratorio es amoxicilina. Entonces no se discute si la vamos a usar, sino podemos decir que esta droga es buena. Bueno, eso es lo que hicieron estos concilios. ¿Podemos asegurar que estos libros, con el estudio que nosotros tenemos, les confirmamos a la gente que esto es así? Bueno, sería un ejemplo parecido. No estaban ratificando o colocando algo nuevo. Estaban diciendo, sí, los libros que ustedes usan en todas las iglesias del mundo, está bien, los hemos examinado y ahora vamos a ver qué 4 cosas tenían que tener los libros. Así que en el siglo V en adelante, la iglesia de Occidente fue unánime en relación al canon del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué bases tomaban ellos para decidir? ¿Y por qué tengo que aceptar este libro? ¿Por qué tengo que tener Santiago? Lutero cuenta la historia que quería arrancar Santiago, porque él había entendido bien Romanos, que la justificación, es decir, que una persona sea vista como alguien justo delante de Dios, dependía por la fe, de recibir a Cristo como Salvador. Es decir, Dios ya no consideraba sus pecados, no lo consideraba una persona injusta, ahora estaba en Cristo. Y Santiago dice, ¿no ven ustedes que la fe sin las obras es inútil? ¿Es como un muerto? Y Santiago le generaba un problema a Lutero. Lutero había pensado en arrancar el libro y tirarlo. Pero Pablo está hablando en Romanos de lo que nos hace justo delante de Dios. Lo que nos quita todo pecado y una relación perfecta con Dios por la eternidad. Es la persona de Cristo y es la fe. Pero Santiago no está hablando de esa fe, sino del aspecto de la fe que demuestra. ¿Se imaginan ustedes? Ponemos una silla y decimos, esta silla aguanta hasta 150 kilos. Y yo peso 50, pero no creo y no me siento. Y digo que tengo fe. Bueno, ese es el problema. Fíjense que cuando Santiago habla de Abraham, no habla de Abraham cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos para ir hasta Canaán. Habla de la fe de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac. Y Abraham en ese momento ya hacía más de 25 años que estaba viviendo en la tierra de Canaán. Ya era un amigo de Dios porque había creído en Dios.
Sin embargo, la fe de Abraham fue probada. ¿Está bien? O sea que una cosa es la fe para la salvación y otra es la de la vida cristiana, la de todos los días. Por eso Santiago dice, si tu hermano tiene una necesidad del mantenimiento de cada día y vos le decís, andá que Dios te va a proveer, y vos no lo ayudás, esa fe tuya no tiene nada, ningún fruto. Es como que está muerta. O sea, tenés un paquete de fideos y en vez de compartirlo, directamente le decís, andá que Dios te va a proveer, mientras yo no hago nada por darte una mano. Eso es una parte de lo que está hablando Santiago. Vamos a ver qué características tenía que tener el canon. Los principios que se utilizaron era ver si este libro está realmente guiado por el Espíritu Santo. Número 1, vamos a ver. El autor tenía que ser o un apóstol o estar conectado con un apóstol. Por ejemplo, Timoteo no era apóstol, pero trabajaba con Pablo. Lucas trabajaba con Pablo, Bernabé trabajó con Pablo, Silas también trabajó con Pablo. O sea que si alguno de ellos, por indicación de Pablo, escribía un libro, estaba guiado por un apóstol. Un ejemplo, el Evangelio de Marcos, Juan Marcos no era un apóstol, pero estuvo con el apóstol Pedro. Y eso hizo que Pedro le contara cómo fue la historia del Evangelio de Marcos que tenemos y relata esos datos. Entonces, está conectado con un apóstol. Entonces, esa es una condición. La segunda, tiene que haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general, la iglesia. Es decir, tiene que estar circulando por las iglesias como un libro aceptado. ¿Y qué hacían? El libro original se copiaba y se enviaba a otras iglesias. Tercero, el libro tiene que tener consistencia de doctrina y enseñanza correcta de lo que los apóstoles habían dejado. ¿Eso qué significaba? Que cuando ellos leyeron Hebreos por primera vez y dijeron, me parece que esto habla como que la salvación se pierde, que no es eterna, tenían reticencia de usarlo. Pero esa era una interpretación incorrecta. Cuarto, el libro tenía que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales. Es decir, no podía ser un libro en donde se apoyara un tipo de conducta como proponían las religiones en ese tiempo. Recuerden que había religiones donde, por ejemplo, se hacía una fiesta a un dios, quedaban embarazadas algunas vírgenes, 9 meses después nacían esos bebés, a los 3 meses que se cumplía el año de la fiesta para ese dios, arrojaban a esos bebés en una especie de una estatua con cabeza de toro, con un gran fuentón de bronce lleno de carbones encendidos y ahí tiraban a los niños. Era una forma de agradecerle a ese dios la cosecha que iba a venir ese año. Hoy hay similares, pero no tan sangrientos. Por ejemplo, en el norte tenemos la fiesta de la Pachamama. Se entierra comida. Si uno lo piensa, esa comida no se reproduce. Se arruina. El objetivo de la tierra es brindarte frutos para alimentarte, no al revés. En Brasil, por ejemplo, hacen una fiesta a Iemanjá y llevan comida y la ponen en unas barquitas para que vayan y... Bueno, todas esas cosas son los cambios que las religiones van presentando en cada país. Y esto era algo que ese libro que iban a ver ellos no podía contener esas apropiaciones. Por ejemplo, uno de los libros deuterocanónicos dice que la grasa de pescado quemada en el fuego aleja a los malos espíritus. Es una cosa que no dice la Biblia nunca. No hay nada que aleje un mal espíritu. Mal espíritu hablamos de demonios, claramente. Los demonios son demonios. Solo están para hacer mal, dañar a la gente. Y eso, vieron que algunos usan una cintita roja. No importa que use una cinta de cualquier color. Si hay una relación con el espiritismo,
Si hay una relación con por ejemplo, hay personas que le creen muchísimo al horóscopo. Y si no leen el horóscopo no salen de su casa. Bueno, esa es una forma que se va enganchando la gente pensando que eso es de Dios. O que eso le puede dar suerte. Bueno, esas son las cosas que examinaban que no hubieran los libros que estaban en la Biblia. Ahora, hay que reconocer que Dios es el que determinó qué libros pertenecían. De alguna manera Dios, en su soberanía, estaba guiando a personas a hacer lo que Él quería. Así que lo importante es, cada libro es inspirado por el Espíritu Santo en el sentido que lo controló para escribir lo que Él quería que escriba. Y eso es lo que la Iglesia tiene. ¿Se va entendiendo esto del canon? Ahora, el proceso humano de recopilación de los libros de la Biblia fue defectuoso, porque no estaban todos de acuerdo el primer día que se juntaron. Pasó tiempo, y por ahí uno pensaba una cosa y otro otra. Pero en realidad, a pesar de esas limitaciones que tiene el hombre, la Iglesia que estaba empezando reconocía que los libros estaban inspirados por Dios, soplados por Dios, escritos por hombres, pero movidos o guiados por Dios. ¿Tenemos algo más allí? Bueno, ¿por qué tardaron en aceptar Hebreos? Esta es la pregunta que empezamos diciendo. Y bueno, daba la impresión que negaba la seguridad de vida eterna. Esa fue la razón. En esos 5 párrafos parecía que el autor está diciendo la salvación se pierde. Y en realidad, cuando lo estudiemos vamos a darnos cuenta que no, que cuando Dios te regala la vida eterna, es eterna. Nadie te puede quitar eso. ¿Y quién es el que realiza la obra para que sea gratis? Jesucristo. No había otra manera. Tenía que ser alguien que fuera 100% Dios y 100% hombre. Eso unido permitía que ese sacrificio fuera aceptable para Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Bien, entonces, respecto a los libros del Nuevo Testamento, miren ustedes en el año 95, Clemente de Roma menciona 8 libros del Nuevo Testamento. En el año 115, Ignacio de Antioquía, 7 libros, pero esto es para que se vaya sumando. Policarpo en el 108, que era un discípulo de Juan, 15 libros. En el 185, Ireneo menciona 21 libros. Es decir, que nosotros vamos viendo que con el tiempo se van reconociendo más libros relacionados con la palabra de Dios, con el Nuevo Testamento. Entre el 296 y 373, Atanasio de Alejandría consideró que Hebreos era una de las 14 epístolas de Pablo, pero no cita a Colosenses. Con lo cual no quiere decir que sea verdad que Hebreos fue escrita por Pablo, ni que Colosenses no sea de Pablo porque él no la citó. ¿Se entiende, no? Ni una cosa es cierta porque la carta no tiene autor. No tiene la firma. Algo más. En el 363, Concilio de la Odisea, cita que Hebreos es de Pablo. Ellos dicen que es de Pablo. En el siglo IV se considera canónico al libro a los Hebreos. Eso es Eusebio de Cesarea. Esto es cansador, pero esto es historia, lo necesitamos tener para saber por qué creemos en este libro. Cayetano, interpretando a Jerónimo, quien falleció en 420, reconoce que es de autor dudoso. Es decir, hay un escritor católico jesuita que dice que ya en este momento se estaba diciendo, no parece de Pablo. En el 345 a 110, un escritor cristiano llamado Rufino cita 14 de Pablo y al igual que lo que dijo Atanasio, dice que Hebreos es de Pablo. Pero fíjense que ya estamos más de 250 años después de la Iglesia, que Juan escribe el último libro. Vamos a ver algo más. 382. En las actas del Sínodo Romano y en el decreto del Papa Dámaso se aceptaba el libro de Hebreos como canónico.
Es decir, es un libro, es la palabra de Dios. Cirilo de Jerusalén cita textos de la epístola a los hebreos. Agustín de Hipona se convierte en el 386 y él, como hereda el canon de las escrituras que tenía Atanasio, dice, bueno, Hebreos es de Pablo. Pero estamos hablando en el IV siglo. Bueno, vamos a ver. Dice Agustín, es anónima, es de autor incierto. La verdad es que no sabemos quién la escribió. Y eso está en un libro que cita Pérez Millos en el libro de Hebreos. En el 397, el Concilio Cartaginense III reconoce que es un escrito inspirado y apostólico, pero no dice de Pablo. Todos los demás datos posteriores confirman que Hebreos está bien dentro de la Escritura porque no contiene de esos 4 puntos ninguno en contra. De esas 4 consideraciones, que fuera escrito por un apóstol o ayudante de apóstol, que tuviera buena doctrina, similar a la apostólica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a mirar para todos estos datos en un cuadrito. Pentecostés empieza en el año 30. En el 95 a 98 se completa todo el Nuevo Testamento, escrito, el Apocalipsis de San Juan. Entre el 100 y el 199 no había discusiones en las iglesias de los libros. En el 200 al 299, Hipólito es el primero que empieza a nombrar los libros que circulaban en algunas iglesias. Después, entre el 300 y el 400, Atanasio, Cayetano, aparece lo que dijimos del Concilio de la Odisea y el Sínodo Romano, ya empiezan a reconocer los libros y a poner lo que va a llamarse el canon, la vara con la cual se aceptaron los libros. Y por supuesto Agustín, entre el 410 y 420, escribe todo este tema. Ahora, ahí abajo les coloqué unos manuscritos de Chester Beatty. Esos manuscritos, ¿saben cómo se llegaron, no? O sea, personas que andaban por la zona ahí de Jerusalén, de otros lugares, encontraban en algunas iglesias en vasijas, papiros, encontraban algunos escritos en cuero y todo eso. Entonces empezaron a ofrecerlo como venta. Y los que iban, los antropólogos, geólogos, todas esas personas que se dedican a estudiar estos temas, empezaron a ver y a comprarlos. Con el tiempo se fueron juntando en diferentes universidades. Y estos manuscritos, llamados de Chester Beatty, fueron comprados en 1931. Y hay un grupo de manuscritos que tiene 14 cartas, entre las cuales está Hebreos. Como el resto de las cartas son de Pablo, dijeron, entonces Hebreos debe ser de Pablo. Entre comillas, debe. Vamos a mirar entonces después en la próxima un poco más detenidamente esto. Así que lo que vimos es cómo se definió el canon, pero en realidad todas las iglesias usaban este libro de Hebreos. Lo que estoy tratando de concretar es, Hebreos es soplado, inspirado por Dios, escrito por un autor que no firmó esta carta, porque se supone que puede ser que falte algo, o la introducción o algo. Pero la verdad es que cuando Lutero estudia, dice, esta carta no tiene la forma del griego de Pablo, como Pablo dictaba sus cartas o escribe Gálatas, que es la única que él escribe con su puño. Entonces él dice, probablemente, como es un griego muy pulido, sea de alguien más estudioso que Pablo. Y entonces consideró, y lo vamos a ver en la próxima, que Bernabé o Lucas podrían haber sido los autores. Pero estamos hablando que además Lutero agrega y dice, y capaz que fue Apolos. Y después pone mucho énfasis en eso, así que eso lo vamos a ver la próxima. Pero lo que es importante es, sepamos que Dios movió a las personas a escribir aquello que tenemos acá. Me tomé toda la clase solo para explicar esto. ¿Por qué? Porque si partimos bien de que Hebreos pertenece al canon, lo que nos va a quedar es
descubrir por qué algunos cristianos creían y algunos creen todavía que la salvación se pierde. Que el Señor la bendiga.